Hola amigos, bienvenidos. Esto es Kibita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño en patronaje. Hoy vamos a analizar este modelo sugerido por uno de ustedes. Se trata de un vestido muy ceñido de tela elastizada que tiene la parte superior totalmente despojada, o sea, es off-shoulder o también llamado hombros caídos. Tiene un elástico que sujeta el vestido al cuerpo y de ahí parte un volado o volán, ¿sí? Pero con elastizado, ¿sí? Tiene mangas largas y en la parte inferior tiene un volán, pero en este caso es circular, no es con elástico. La falda es muy pegada al cuerpo, ¿sí? Tipo estilo lápiz, y sobrepasa la rodilla. La persona es muy alta, por supuesto, pero sobrepasa la rodilla. La persona que me pidió este modelo me preguntó si se podía hacer con el hombro desde este punto, o sea, que no sea hombro caído. En realidad este modelo es el concepto de las blusas campesinas. O sea, se le retira la parte superior de la copa y los hombros a la blusa y entonces se diseña el escote de esta prenda. Pero esta persona no quiere que sea tan despojado arriba, sino que sea más aquí, que empiece aquí, digamos, en el hombro. Si yo quisiera esta blusa, sencillamente la sujeto y la coloco aquí en el hombro. Como tiene un elástico, se va a acomodar donde yo desee. Va a hacerse más frunce, o sea, se va a hacer más pliegue, porque cuanto más estiro el elástico, el volado pierde la gracia. Cuanto menos elastizado, o sea, menos tire del elástico, se va a sentir más volado en la parte de aquí. Y por supuesto, si yo subo el vestido hasta aquí, el volán no va a ubicarse aquí abajo, sino que va a estar más arriba, casi al borde de el busto, ¿sí? Donde estaría la pinza de busto, el vértice de la pinza de busto. Aquí vemos que en realidad la modelo se lo bajó al vestido porque tiene unos pliegues aquí. Pero bueno, porque la persona me lo pide, sí se puede hacer un vestido que en realidad empiece aquí el escote, ¿sí? Y que rodee el pecho así y la manga parta desde aquí. Ese modelo también existe, que no sería un modelo campesino porque la manga es completa. Entonces vamos a adaptar este modelo y este diseño a la sugerencia que me dieron acerca del escote. Como siempre, partimos desde el básico, ¿sí? La tela con que vamos a trabajar este modelo es una tela con elongación, de punto pero con elongación, es importante. No es lo mismo una tela de punto, un jersey, que una tela de punto con elongación, porque necesitamos elastanos, porque como ven la prenda queda prácticamente es una segunda piel, tiene que ser hiper elastizada. Entonces yo, considerando que es una tela elastizada, le voy a dar como referencia, ustedes van a determinar cuánto, ¿sí? Estas medidas que yo les doy es de referencia, cada quien va a tomar la tela y va a hacer los cálculos necesarios del estiramiento, porque no todas las telas reaccionan igual. De hecho, la misma tela con diferente color a veces no reacciona igual y es el mismo tipo de tela. Entonces yo les doy de referencia 2 centímetros. Significa que le voy a restar en el lateral 2 centímetros para darle margen a la elongación, o sea, para que la prenda me quede bien pegada y se estire cuando me la ponga, se estire y me copie el cuerpo, ¿sí? Si yo quisiera hacer este vestido, pero que no fuera tan ceñido, sencillamente no le quito, no le pongo esto o le pongo menos, ¿sí? Menos cantidad. Supongamos que la tela estirada para 2, yo digo, no, tan apretado no. Bueno, le pongo 1. Que estire, pero no tanto, que no esté constantemente forzada la tela. En el lateral, a la altura de la cintura, voy a restarle los 2 centímetros más la medida que corresponde a la pinza. En mi caso, en mi modelo, son 2 centímetros. Cada quien le pone la pinza que desee. Entonces, si yo le saco 2 más los 2 de la pinza, aquí hay 4 centímetros. Y en el bajo también de la falda, porque es una falda a la rodilla, ¿sí? Es una falda midi, le voy a restar también los 2 centímetros que le di, o sea, los 2 centímetros de la elongación, más 2 centímetros extra para que se ajuste a la parte de la rodilla.
El vestido en realidad original terminaría aquí, en el básico, pero yo le voy a colocar un holán y el holán parte a partir de ahí hacia abajo, ¿sí? En este caso le he dado 15 centímetros de alto y por supuesto la medida que corresponde al ancho que me resultó la falda. Importante aquí en la parte del escote, antes de bajar al holán. Yo he conservado en este modelo en el que voy a diseñar el mismo escote base, pero el hombro lo he abierto, lo he desbocado al punto tal que casi no existe y termina justo en el vértice del hombro con la sisa. En ese único punto es donde vamos a tener conectada la manga, ¿sí? O sea, no va a haber una manga cosida porque yo voy a colocarle un holán y un elástico, pero el escote llega hasta aquí, totalmente desbocado. Y ahora sí bajamos, le voy a, digamos, volvemos al holán. Voy a darle 15 centímetros de alto y voy a marcarle estas líneas auxiliares para luego repartir este rectángulo en otras piezas secundarias para la transformación del holán. Esta es la forma, digamos, práctica de hacerlo. También podría hacerlo, la otra forma de hacer este holán es midiendo y haciendo un cálculo para trazar una falda circular. Pero si no tengo ganas de hacer mediciones ni nada, sencillamente hago esto y es práctico. Es una forma de hacer un holán sin cálculos, directamente con un rectángulo. Es la forma más simple. En este caso sería fácil hacer un círculo. Hay veces que las medidas son tan grandes o el trazado es muy complicado como para hacer medidas, para medirlo, entonces mejor hacerlo directamente en la figura y después transformarlo de esta manera en un holán. Entonces aquí tenemos el vestido sin el básico por debajo y lo que voy a hacer es trazar una línea auxiliar desde el vértice de la pinza de busto hacia más o menos la mitad del escote, ¿sí? Una línea auxiliar inclinada, y esta se va a cortar, se recorta y cierro entonces la pinza de busto abriendo el escote justamente en esa línea auxiliar que he recortado, ampliando el escote. De esta manera lo que he hecho es trasladar la capacidad de busto a la parte superior y de esta forma entonces estoy logrando el espacio necesario para luego crear el elastizado drapeado con elástico con la aplicación del holán, ¿sí? Y de esta forma también elimine la costura de la pinza, no la capacidad de busto. Es importante que recuerden eso. Yo no puedo, aunque sea una tela de punto, cuando se trata de ropa para mujeres, eliminar de llano la pinza de busto si esta prenda va a ser al cuerpo. Ahora, si yo voy a hacer un poncho o una capa, bueno, igual no es lo conveniente. Igual aún así, sobre todo si la mujer tiene busto grande o es curvilínea, ¿sí? Porque muchas veces tal vez no tiene busto grande, pero tiene mucha cintura marcada y cadera. Eso también afecta a la caída de la prenda. Entonces, si voy a hacer una transformación para una prenda de mujer, es conveniente eliminar la costura, pero no eliminar la capacidad de busto que se creó con la pinza. Entonces la tengo que trasladar o transformar o camuflar en algunos casos, ¿sí? Con algunos trucos, pero siempre tiene que estar para que la prenda sea para dama, ¿sí? Inclusive en ropa de hombres se contempla la capacidad de pecho. No es como la pinza de busto, pero igual se contempla. Y es cuando ustedes ven una prenda que cae muy bien, una buena camisa o una buena chaqueta, es porque el sastre ha tomado en cuenta la capacidad de pecho del hombre. Que el hombre, aunque no tenga el busto, también tiene el pecho, sobresale más que la espalda. Igual tiene el mismo, digamos, la misma regla física, es inevitable. Siempre la caja torácica es más grande delante que por detrás. En la parte trasera no están los pulmones que se ensanchan, ¿sí? Y entonces es más derecha, ¿sí? Salvo que se tratará de casos especiales como por ejemplo personas encorvadas, pero ya eso es otro tema, ¿sí? Bien, entonces lo que acabo de hacer, aunque se trata de una tela de punto, he trasladado la pinza de busto, o sea, he usado el recurso del traslado justamente para el diseño
aprovecho esta circunstancia y lo utilizo para ampliar la parte superior donde voy a colocar luego el holán. Luego voy a tomar la pieza inferior que correspondería al futuro holán y voy a cortar por las líneas auxiliares, abriendo en la parte inferior pero manteniendo conectada la parte superior para mantener esta medida, porque luego esto, aunque sea una curva, va a medir exactamente lo mismo que mide aquí y yo lo voy a poder aplicar sin complicaciones. Aún tratándose de una tela de punto que tiende a estirar, esta medida debe ser exacta a esta, aunque no sean la misma forma. ¿Sí? Aquí es una curva, aquí es una recta, pero miden lo mismo. Sí he abierto en la parte inferior y fíjense que he formado un ángulo recto. ¿Sí? Les muestro. Me traigo una línea auxiliar de referencia. Aquí esta es la línea y esta otra aquí es la perpendicular y aquí se forma exactamente un ángulo recto. El concepto sería, esto es una cuarta parte de una falda circular o una medio circular si fuera más grande, o sea, si no la hago de cuatro veces, repito, esto es una medio circular. Si la hago 2 veces es una medio circular, si la hago 4 veces es una circular. Pero esa es la idea, que esta línea, ¿sí? Esta que está aquí y esta estén ubicadas en ángulo recto. Fíjense que aquí están ubicadas las dos en la misma posición vertical, pero aquí se ha modificado al abrir la parte inferior del holán. Para dibujar la parte posterior voy a utilizar también la plantilla básica del trasero, ¿sí? Que tracé como siempre, se traza a medida, ¿sí? Previamente probado, y tiene unas ligeras diferencias con la parte trasera, con la parte delantera. Esto lo voy a retirar por el momento. Mejor lo bajo un poquito para que no sea confuso, porque esto sí va, pero atención, les quiero mostrar esto. De la misma manera que hice la parte delantera del escote, yo voy a trazar una línea, en este caso es una línea perpendicular, o sea, me voy a ubicar aquí, voy a poner una escuadra y voy a trazar la línea perpendicular hasta el centro del patrón. De esta forma, sí, trazo una línea perpendicular, ¿sí? Y trazo el escote, que también tiene el mismo principio de la parte delantera. Aquí en esta parte hay una pequeña, entré un poquito igual que la delantera, 1 centímetro, considerando el restarle la elongación. En vez de sacarle 2, le saqué solo 1. Eso también es a gusto. En el lateral le voy a sacar 2 centímetros, pero de forma constante, tanto en la sisa como en la cintura, a diferencia del delantero, que yo le quité al delantero, eliminé la pinza. Sin embargo, en la parte posterior no voy a eliminar por el momento la pinza, o sea, voy a tomarla en cuenta, porque voy a transformar, igual que hice en la parte delantera, trasladé la capacidad de busto al escote, pero aquí, como no existe la capacidad de busto, necesito generar una abertura y mejor hacerlo de forma sustentada, tomando en cuenta justamente la pinza de entalle, ¿sí? Entonces voy a considerar la pinza de entalle en la parte superior, pero no en la parte inferior. La falda le voy a restar los 2 centímetros de elongación más la medida de la pinza, y en mi caso eran 2, por lo tanto aquí hay 4 centímetros, ¿sí? O sea, la flechita va dirigida solo a la falda. Y en la parte inferior repito exactamente lo que hice en la delantera, 4 centímetros, le doy un rectángulo extra de 15 centímetros, ¿sí? Por el ancho que me determina el resultado del trazo de la falda, y le voy a trazar las líneas auxiliares. Esta pieza es exactamente igual, diría que no es necesario trazarla, yo directamente puedo usar la delantera, igual se lo coloqué aquí para que tengan en cuenta que aquí va a haber el holán igual que la parte delantera. Entonces yo voy a recortar por esta pieza y voy a vaciar la pinza de busto. Significa que, les voy a hacer una demostración, toda esta pieza es entera, ¿sí? Solo va a quedar separada la otra parte, que es la que va a generar en realidad la transformación. Voy a retirar un poquito la regla hacia un costado para que no nos marees, y nos vamos a centrar en la parte superior.
Lo que yo voy a hacer es cortar completamente esta pieza, separarla totalmente, ¿sí? Voy a colocar esta parte inferior, que es el vértice, donde está el puntero en este momento, lo voy a ubicar justo en el segmento opuesto, donde sería parte de la pinza. O sea, es como que si yo la cerrara, la coloco aquí y la pinza de cintura, perdón, desaparece. Observen que de esta forma lo que acabo de hacer es nivelar mi patrón. Mi patrón ahora sí tiene la cintura toda igual, tanto la parte superior como la inferior. Pero esta parte está desfasada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a ubicar aquí un lápiz, o voy a sostenerlo con el dedo, y voy a girar el patrón abriéndolo de esta forma, ¿sí?, hasta salirme aproximadamente 3 centímetros. Esta medida es a gusto, pueden sacarlo más todavía. Yo calculé aproximadamente 3 centímetros, dejando aquí solo 1 centímetro de diferencia, ¿sí? Más o menos ahí hay 1 centímetro de diferencia. Y amplío lo suficiente aquí como para poder elastizar en la espalda. Quiero que se fijen una cosa importante. La abertura de la espalda no es tan grande como la delantera, pero tampoco en la espalda tengo el busto, así que es suficiente como para generar el espacio para el elástico, no para soportar ningún tipo de carga de volumen que hay aquí. Es importante que recuerden que esta medida, que es la original del básico, no se debe modificar porque tiene que coincidir con este lateral. Si yo la elevo así o la bajo, cuando yo vaya a coser aquí no van a coincidir. Entonces la transformación tiene que pasar en este lado y se aplica también aquí. Vean que aquí se ha elevado un poco, pero no en el lateral. El lateral debe mantenerse constante. Como ven, en la parte superior aquí va a subirse. Lo que yo le elevé aquí se ve reflejado aquí. Entonces pueden o cortarlo directamente o hacer una suave curva. Es a gusto, ¿sí? Preferentemente esto hay que cortarlo porque si yo le hago una curva, esto aquí se puede hacer una bolsa, ¿sí?, y podría molestar. Generalmente las personas tenemos la espalda con una curvatura natural, pero es como que no es necesario porque es una tela de punto. Así que directamente lo cortan línea recta y este pequeño excedente se elimina de la parte superior, pero no del largo porque está aquí, ¿sí? No vamos a perderlo en el largo porque se ha trasladado de alguna forma aquí abajo. Pasamos entonces al trazado de la manga, ¿sí? Tomo la manga base que se dibujó previamente a partir de los básicos, ¿sí? Está directamente relacionado con los básicos. Y como lo hice en los cuerpos, le voy a restar a cada lado de la manga. Para la delantera 2, para la espalda 2, igual en la parte inferior. Y en la parte de la copa voy a bajar, voy a hacer un acercamiento desde el centro hacia la parte, digamos, hacia abajo, 1 centímetro, y voy a trazar una línea exactamente perpendicular, aquí una línea recta, ¿sí?, quitando esa pequeña parte de la copa. Puede ser un poquito más si quieren, yo consideré que con 1 es suficiente. Y luego desde el centro de la manga voy a bajar una línea perpendicular, ¿sí?, hasta la medida que yo desee. Para darles una referencia, en realidad las medidas están directamente relacionadas con las características de la persona, sus preferencias y los materiales que van a usar. Por lo tanto, no hay una constante. Pero para que tengan una idea, esta manga tiene 60 de largo, bajé 17,29, vamos a suponer 17, ¿sí? Y desde ese punto hacia abajo voy a trazar 2 líneas auxiliares y aquí cada línea mide 30,5 y está a una altura aproximada desde abajo a 15,31, ¿sí? Pero pueden ponerla más arriba, eso no tiene nada que ver. Yo la puse así abajo porque cuanto más larga es esta línea, más suavizado va a ser la abertura. Si yo la línea la coloco aquí, la abertura va a ser muy drástica. Es como que aquí en esta parte de la manga va a haber un quiebre. Si yo la pongo más abajo, ¿sí?, o casi hasta aquí abajo, va a ser como más constante la abertura,
¿sí? Se va a repartir la abertura más constante en todo el ancho de la manga, ¿sí? Supongamos que yo quisiera que la manga fuera bien justa hasta acá y luego se abriera en otro modelo que fuera, entonces pongo la línea, aquí, entonces viene bien pegada hasta el cuerpo y aquí de pronto se abullona y se agranda y se hace bolsuda, le puedo poner mucho frunce. Pero esa no es la idea, ese no es el modelo que estoy buscando. Entonces aquí pasamos al segundo paso, me hago un pequeño alejamiento para que sea mejor visible. ¿Y qué es lo que hago? Voy a tomar una de las piezas para mostrarles. He cortado por las líneas y en realidad esto originalmente estaba así. Originalmente era así como está ya. Lo que hago es cortar por esas líneas y separarlas, ¿sí? Aproximadamente he separado aquí 1 centímetro, que genera que aquí sean 2, ¿sí? La sumatoria de estos dos, digamos, proyectado, se hace aquí 2, tal vez un poquito más. Si yo quiero, voy a hacerles una demostración, puedo abrir un poco más, pero atención, no hagan esto, porque no estoy buscando que esto sea una manga tipo, no sé, farol o manga obispo, no es la idea. En realidad lo que yo estoy generando con esta transformación es el espacio extra que necesito para que el volado se acomode, el elastizado se acomode bien. Si yo quiero que haya más todavía vuelo aquí, puedo abrir un poco más. A ver, les voy a mostrar, vamos a poner, en vez de 2, le voy a poner un poco más porque quiero bastante elastizado. Tienen que tener en cuenta una cosa importante. Voy a volverla a su lugar original. Las mangas que son tipo off shoulder, o mejor dicho, todas las mangas en realidad, la parte que nosotros vemos cuando los brazos están a un lado del cuerpo, son las 2/3 partes de cada, o sea, 2/3 partes de la delantera, 2/3 partes de la trasera. 1/3 de cada mitad de manga está pegado bajo la axila, o sea, está dentro de la axila o en el bajo manga y no lo vemos. Por lo tanto, el volado, voy a ponerles 2 líneas auxiliares, se verá, ubicará más o menos así, ¿sí? Más o menos así. Cuando yo coloque el volado todo integrado, parte del volado que viene de la delantera, que es una sola pieza el volado en realidad, va a ocupar el espacio que ocupan los brazos. Entonces es suficiente para cubrir esta parte que es lo que tomaría la manga desde el lateral, ¿sí? Sin contar los bajos sisas que están cosidos en el bajo sisa justamente, ¿sí? Entonces, más o menos tomando en cuenta eso, considero que eso es suficiente. Pero como les dije antes, nosotros estamos haciendo, siempre les recuerdo esto es un prototipo, ¿sí? Esto no es la prenda o el patrón definitivo, esto es un prototipo. Mientras yo esté trazando y probando o diseñando, hay posibilidades de modificar este concepto. Puedo decir, yo hago la prueba y digo, la verdad que me quedó la manga muy chica, le tendría que abrir un poco más. Entonces vuelvo a la mesa de dibujo, modifico el patrón y vuelvo a hacer una nueva prueba en la manga. No en el vestido, porque el vestido está bien, hago una prueba en la manga y luego el volado lo aplico a ver qué tal queda, ¿sí? Recuerden que aunque esté haciendo de verdad un vestido, esto en este momento es un prototipo, ¿sí? Si estoy estudiando, esto es práctica, ¿sí? Es lo ideal, es la parte mejor para cuando uno está practicando, ¿sí? O estudiando la práctica. Entonces, una vez que yo, bueno, listo, esto es lo que yo quiero, a mí me gustan estas medidas, voy a diseñar el volado volán, ¿sí? En este caso, como se trata de una prenda que está por debajo de los hombros, ¿sí? El volán llega casi a la cintura, o sea, pasa por debajo del busto a la altura de lo que sería un imperio, un corte imperio. Pero si la modelo se subiera el volán y se lo colocara en los hombros donde va, esto obviamente considerablemente subiría. Todo esto que está aquí llegaría más o menos aquí el volán, ¿sí? Casi lo que sería la altura del vértice de la pinza de busto, ¿sí? Hago una demostración, ¿sí? Si el volán, a ver, no puedo porque está el maniquí, denme un minuto, así ahora sí, coloqué el maniquí en su lugar. Observen, si yo pongo
el holán donde va en el brazo, ¿sí? Donde yo lo quiero poner. Por supuesto que no esta no es la medida real del maniquí, pero para que se den una cuenta dónde queda. Ahora, si yo lo bajo, porque lo quiero a la altura de la mitad de la sisa, el holán baja. Entonces la medida siempre es constante. Depende de dónde lo coloque yo el holán, es donde entonces queda cómo se vería. Entonces yo considero que el holán entonces se va a ubicar, lo pongo aquí, a la altura más o menos, voy a hacer un acercamiento, a la altura del vértice de la pinza. Puede ser más, ¿sí? Si quiero lo puedo hacer más largo. Yo lo voy a poner ahí suficiente para la demostración. Y el ancho va a ser la medida que tiene el escote, que me determina el escote, ¿sí? De la misma manera, o sea, si esto, vamos a suponer que esto tiene 19 centímetros de alto, esto también, el otro, el de la espalda, el rectángulo, perdón, que voy a determinar para que sea el futuro holán de la espalda, también va a tener 19 centímetros de alto, pero el ancho lo marca el escote. Y de la misma forma va a pasar con la manga. El punto donde va cosido el holán es lo que yo tomo en cuenta, no las curvas. Esto va cosido en el vestido propiamente. Entonces lo que voy a hacer es tomar cada uno de los rectángulos, ¿sí? Les voy a hacer una demostración rápida. Cada uno de los rectángulos en realidad yo hago un rectángulo para mostrárselos. Ustedes con solo medirlo es suficiente. O sea, ustedes miden el escote de la parte de la delantera, mido el escote de la espalda y mido el espacio que ocupa la manga, ¿sí? Yo lo represento aquí con un rectángulo y hago un rectángulo que va a ser este que está aquí. ¿Ven? Estos tres rectángulos son en realidad la suma de los tres rectángulos originales. O sea, para hacer el holán, futuro holán, va a medir la suma de los dos escotes y la parte superior de la manga por unos 19-20 centímetros. Le puse aquí, más o menos, ¿sí? Y esta es la mitad. O sea, que aquí tendría que estar el doblez de la tela. Yo lo voy a colocar en el doblez de la tela para cortar, mejor dicho, todo el holán completo de las dos mangas, las dos mitades de la espalda y las dos mitades de la delantera, ¿sí? Así sería entonces el holán simple, un holán sencillo. Una cosa importante que acá quiero mostrarles en el patrón. Si yo quiero ponerle que esta parte sobresalga más o menos, yo lo tengo que tomar en cuenta. O sea, aquí está pegado, en realidad, por encima del escote sería. Hay como una especie de... sería como un puño. Entonces, si yo quiero que esto sobresalga del escote, en vez de tener 20, le tengo que poner 24 o 25. Y luego la aplicación va a ser aquí y el extra que queda hacia arriba va a ser el otro voladito pequeño que va hacia arriba. Esto ya es un tema de costura, pero tengan en cuenta eso. Si yo quiero que aparte del largo que tiene hasta aquí, encima sobresalga del escote otra cantidad de centímetros, 2, 4, 5, lo que quiera, le tengo que agregar, en vez de ser 20, tendría que ser 24, 25, 28, lo que yo desee, ¿sí? Eso es importante, porque entonces si yo no lo tomo en cuenta, considero con esa medida, el holán va a quedar más corto de lo que yo planeé desde el inicio. Entonces aquí tenemos los patrones ya listos para tizar y cortar. Las mitades de los cuerpos que van en el doblez de la tela. Cada uno de los holanes, ¿sí?, ocupa exactamente la totalidad, o sea, mide esto por 2. O sea, está contemplado para, así como lo ven ahora, como exactamente va aplicado en la espalda y este va aplicado en la delantera, se unen por los laterales y forman el holán, que está aquí. Vemos aquí la manga y cuando yo vaya a coser, imaginemos que yo ya estoy cosiendo, ¿sí?, esta parte se va a conectar ahí y esta parte, una vez que esté cosido, por supuesto la sisa, yo lo pongo así porque no tengo manera de mostrárselo de otra forma. Imaginen que esto está unido aquí, ¿sí? Están unidas las partes.
Entonces yo voy a tener aquí el holán que aquí está totalmente desplegado completo, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es coserlo. Vamos a suponer que la unión estuviera en el centro de la espalda, ¿sí? Ahí como se ve, hasta aquí, y luego la otra mitad, que va a ser la continuación de mi cuerpo, va a ser el resto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Voy a volver un poquito para atrás el holán para alejarme. ¿Qué es lo que pasa? Como es mucho más grande de la medida real que tiene el cuerpo, porque yo le he ampliado considerablemente en la delantera y en la espalda y un poquito en la manga. Fíjense que en la manga no hay mucho vuelo. ¿Qué es lo que pasa? Si yo me pusiera el vestido así, se me cae. Obligatoriamente le tengo que poner algo que lo sujete a mis hombros, si no se cae. ¿Qué es lo que coloco? Un elástico. Si no, puede ser también un cordón atado. Es otra forma, ¿sí? Es más práctico, por supuesto, un elástico, sobre todo porque la tela es elastizada. Entonces así tendría resuelto este modelo que, aunque tiene, a ver, déjenme colocar más o menos los patrones en la forma que estaban originalmente, aunque tiene el hombro desde aquí, supongamos que yo mañana quisiera, lo bajo, o sea, no, hoy lo uso aquí arriba, en los hombros. Mañana quiero variar el modelo, bajo el hombro, porque como tiene un elástico, no tiene, digamos, una posición perpetua el hombro. El hombro se modifica porque en realidad la tela y el elastizado lo facilitan, más esta parte, por supuesto. Entonces yo lo puedo bajar y acomodar donde yo quiero. O, por ejemplo, dejar solamente un hombro en su lugar y el otro en forma inclinada, o sea, colocar aquí el hombro correcto y luego bajar de un lado. Me da la libertad, justamente este tipo de prendas, la libertad de colocarlo en donde yo quiera. Aunque sea un hombro alto, yo lo puedo convertir en este modelo que ven aquí, ¿sí? Y los pliegues que se pueden generar en la manga, seguramente cuando lo baje, van a quedar ocultos abajo del holán. Yo arremango la manga un poquito, la subo, la acomodo los pliegues debajo del holán y no se nota la diferencia. Y pareciera que es un vestido realmente off-shoulder, ¿sí? Pero en realidad no lo es todavía. O sea, es un escote muy desbocado bote y el holán en realidad partiría de acá. Quiero que entiendan una cosa, no se va a ver como se ve aquí. Este modelo va a tener el volado aquí arriba, es como que se va a alzar por encima del hombro y va a cubrir aún más. Por eso es importante que hagan la prueba, ¿sí? Sobre todo la persona que me lo pidió al modelo, ¿sí? Que quería este modelo, que haga una prueba y se fije si realmente el volado que sobresale por encima del escote no va a cubrir demasiado, o sea, no va a quedar muy arriba en la cara. Justamente la gracia de este vestido es mostrar la parte superior de los hombros, destacar los hombros, y el volado cumple dos funciones. Increíblemente, este tipo de volado es ambiguo, porque si uno tiene mucho busto, lo disimula. Pero si uno tiene poco busto, el volumen que hace el volado lo aumenta. O sea, es increíble, pero tiene ese factor beneficioso este tipo de escote, ¿sí? Y aparte destaca la parte superior de los hombros, que es muy bonita en las mujeres, ¿sí? Y la parte del cuello todo despejado es una de las partes más lindas para mostrar los escotes, ¿sí? Siendo también un escote bastante tranquilo, sin ser muy revelador. Así que, como ven, es un modelo bastante simple de hacer. Cuando trabajamos con telas de punto, todo se simplifica porque la tela realmente nos facilita, nos aligera mucho el trabajo, sobre todo cuando se trata de la confección. La confección es mucho más relajada que cuando hacemos alta costura o modistería. Y además hay una cosa, por tratarse de una tela elastizada, nos da la libertad de tener una prenda bastante, digamos que nos da bastante holgura para el peso, porque se estira, entonces se acomoda mejor que una tela de tela plana, o sea, una prenda con tela plana que, bueno, una vez que uno aumenta unos gramos, ya la prenda no se puede usar. Este tipo de prendas es más relajada en todo sentido, nos facilita todo. El trazado del patrón también es simple y siempre tenemos que tener en cuenta en el sistema de Kibita Moyo, la idea es que nosotros transformemos los básicos. ¿Se podría hacer con un básico de camiseta? Bueno, sí, también, simplemente abro el escote, bueno, pero en realidad lo ideal es usar los patrones básicos de modistería que están trazados a medida y son probados y son los ideales porque el cuerpo queda perfecto.
Luego adaptamos ese patrón a la tela de punto. Entonces, de esta manera podemos llegar desde un básico con pinzas a una prenda sin ninguna pinza y totalmente simple. Fíjense que es una simpleza absoluta el vestido. Prácticamente no tiene complicaciones. Sí, tal vez el proceso hasta que lleguemos hasta aquí, que es bueno que lo comprendan. Este mismo concepto que yo utilicé para los solanes o para abrir los escotes, también se puede utilizar para otro tipo de modelo que no necesariamente sea este. Entonces, aunque ustedes no piensen hacer ese vestido, digan, yo ese vestido no lo hago, no me gusta, no es mi estilo, igual tomen en cuenta la transformación, porque tal vez para otro modelo, por ejemplo para mangas o algo así, para utilizar en otro tipo de modelo, esta lección les sea útil, ¿sí? Así que bien, esto ha sido la lección de hoy, justamente, este vestido solicitado por ustedes. Si ustedes desean solicitar un modelo para que yo haga un video, compártanmelo, digamos, mándenme una imagen de lo que ustedes desean por mensajería directa de Instagram, por Messenger, ¿sí? Donde puedan enviar fotos. Aquí por YouTube no se puede enviar imágenes, así que tiene que ser en otras redes, ¿sí? También puede ser por Pinterest, también recibo mensajes en Pinterest. Y bien, como les digo antes, como siempre les digo, practiquen, ¿sí? No hagan directamente el vestido, hagan una práctica previa. Les invito a que se suscriban a mi canal de Kivita Moyo aquí en YouTube, ¿sí? Que vean los videos, que me dejen comentarios, que compartan, porque si comparten se difunde el material y a mí me beneficia muchísimo. Y por supuesto me encantan los comentarios, no solamente acá en YouTube, en todos lados donde veo mi trabajo que a ustedes les gusta, ¿sí? O ustedes comparten, déjenme un comentario cuando comparten, porque me gusta eso. Es importante para mí, me gusta saber que del otro lado hay alguien, un ser humano del otro lado, porque si no solo veo números. Y a mí me gusta que haya el contacto, así como hay contacto entre nosotros. Ahora estamos hablando, yo puedo hablar con ustedes, lamentablemente no puede ser interactuado, ustedes no pueden hablar conmigo porque es un video grabado, pero me gusta que haya el ida y vuelta y que pregunten, pero ¿cómo hago? ¿Sí? Que tengan dudas y que pregunten, porque eso también es importante para aprender. Así que bueno, esto ha sido todo, nos vemos en la próxima, hasta pronto.